Hola, mi nombre es Yasmín Juliana Londoño Úsuga. Bienvenidos a este espacio de diálogo e intercambio de saberes. En esta oportunidad nos reunimos estudiantes de Trabajo Social y de Psicología de la Universidad Católica del Norte para entrevistar a profesionales de diferentes áreas en torno a una temática muy importante en nuestro país, la despenalización del aborto hasta la semana 24. Para iniciar, quiero invitar a Gustavo Londoño. Él es profesional de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana y cuenta con gran experiencia en investigación, seguimiento y monitoreo de los contextos sociopolíticos. Actualmente se desempeña como politólogo del equipo de la gestión social del proyecto hidroeléctrico Ituango. Gustavo, bienvenido. El problema ético y social del aborto se plantea por el conflicto entre dos valores, la autonomía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida humana. Teniendo en cuenta la reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-025 del 2022, la cual declara asequible la tipificación del delito de aborto consentido en el sentido de que no se configura delito cuando la conducta se practique antes de las 24 semanas de gestación. ¿Cuál es tu perspectiva u opinión profesional al respecto? Recordemos las barreras de acceso que existen en el sistema de salud colombiano para cualquier servicio de salud. Entonces, la Corte Constitucional plantea 24 semanas, no invitando a la mujer a practicarse un aborto a las 24 semanas, sino a tener un tiempo que le permita poder sobrepasar todos los límites de barreras de acceso que le van a imponer las diferentes entidades de salud. Teniendo en cuenta que si bien una entidad no puede ser objetor de conciencia, un médico sí podría hacerlo, y en ese trámite de objetar conciencia a varias personas podrían irse muchas semanas y podría incluso superar los 6 meses planteados por la Corte Constitucional. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que en Colombia hay mujeres rurales, campesinas, con dificultades de acceso a los servicios de salud desde sus territorios, y que en ocasiones no se dan cuenta de su situación de embarazo hasta muy entrado y un embarazo deseado para una persona que no tiene forma de saber si lo está, debe también abrirse la posibilidad que pueda practicárselo en tanto está decidiendo sobre su cuerpo. En ese orden de ideas, las 24 semanas no es una invitación a abortar a las 24 semanas, porque la mayoría de abortos se practican en el primer trimestre, sino es una forma de intentar hacer frente a una serie de barreras que va a imponer el sistema de salud y el gremio médico para practicarle el aborto legal a una mujer. Una de las invitadas es Sandra Milena Londoño Úsuga. Ella es abogada, especialista en Derecho Administrativo y actualmente labora para el Tribunal Administrativo de Antioquia. Vamos entonces a escuchar sus opiniones sobre cada una de las preguntas. Mi perspectiva sobre el problema ético y social del aborto, planteado desde el conflicto que pueda generar entre dos valores, el de la autonomía de la procreatividad de la mujer y la violabilidad de la vida humana, partiendo de lo que se dijo por la Corte Constitucional en la sentencia 055 de 2022, se basa estrictamente en lo que se supone debe de regular la Corte Constitucional frente a las relaciones sociales y siempre bajo su criterio o su facultad de ser, como comúnmente se ha denominado, la guardiana de la Constitución política. Como es sabido, la Constitución política es norma superior y en ese orden de ideas se le otorgó a la Corte Constitucional la facultad de interpretar de manera general y sobre el interés general la Constitución política, que contiene unos derechos fundamentales y unos principios que tienen la connotación de fundamentales. Dentro de esos principios hay, entre otros, el de la progresividad. Es un principio que no está de manera taxativa en la Constitución política, pero que frente a esta decisión que tomó la Corte Constitucional, para mí es básicamente lo que se está respetando. Como se sabe, con anterioridad a esta sentencia, la Corte Constitucional no autorizó, sino que reguló o permitió que la Constitución política no simplemente estuviera dirigida a que hombre y mujer se casaran, sino que a las personas entre el mismo sexo pudieran pues casarse y tener hijos, adoptar como tal. Y en ese orden de ideas no puede la Corte Constitucional, a partir de lo que le ha venido concediendo desde la autonomía a las personas y a sus derechos personales, limitar un aborto
voluntario, pues consentido. ¿Por qué? Porque estaría vulnerándole a las mujeres los derechos fundamentales a la libre expresión y derechos fundamentales que tienen que ver con sus libertades. Yo no hablaría de valores o de conflicto entre valores porque los valores son subjetivos en mi concepto. Cada persona tiene en sí unos principios y unos valores que respetar y pues claramente la Corte Constitucional no está definiendo los valores de manera individual de las personas, sino que está regulando una situación preocupante que se venía dando en el país e incluso pues se da en el mundo, y es la práctica de manera no ilegal, sino no consciente del aborto, que genera muchísimas muertes durante, creo que o sea, los reportes que dan médicamente es que las mujeres que se practican estos abortos en los lugares que no tienen las condiciones para hacerlo, sufren demasiado, tanto el feto como la mamá. Entonces, pues básicamente para mí no habría conflicto entre estos dos valores. Un conflicto sería si estaríamos hablando desde la subjetividad, pero es una decisión que toma cada una de las personas que desee practicarse de las mujeres que desee practicarse un aborto. Continuando con este interesante espacio, tengo el gusto de presentarles a nuestro profesional invitado, Sergio Mauricio Mesa Londoño, ingeniero informático, programador, arquitecto y experto en inteligencia artificial, que actualmente labora para una empresa en Estados Unidos llamada Lean Solutions Group. De antemano agradezco su tiempo por participar con nosotros. Desde mi punto de vista, el problema ético y social del aborto radica en cómo nuestra sociedad fue constituida desde un punto de vista religioso. No está del todo definido en la concepción o desde qué momento un ser humano se considera ser humano sintiente, sino más bien desde el problema ético de la percepción de un pecado que nos arraigaron desde la concepción pues, de la colonización española, basada en la corona española, que era católica. Dado este punto, no están defendiendo los que lo defienden tanto el tema de son 24 semanas, 16 semanas, 8 semanas o más semanas, porque es un ser sintiente, sino que se considera que es una vida, y desde el punto de vista religioso, la vida humana es una vida sagrada, hay un alma y eso trasciende. Entonces, pero desde el punto de vista biológico, realmente no es un ser sintiente, todavía no hay emociones, no hay contacto. Y si vamos a definir entre un mal mayor y un mal menor, tener una vida condenada de sufrimiento y pobreza y carencias, pienso que es mucho mejor terminarla en un caso, en los casos que lo ameritan, pues. Muchísimas gracias por permitir ver la intervención y participación en este podcast sobre el tema de la despenalización del aborto en Colombia. Voy a generar la siguiente pregunta para los diferentes profesionales. La pregunta es: ¿qué cambios o transformaciones a nivel social y cultural pueden suceder a partir de la despenalización del aborto en Colombia? Para esta pregunta, inicialmente quiero invitar al profesional Alejandro Munevar, quien es antropólogo de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una maestría en antropología social de la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Le voy a dar la palabra a él. Muchísimas gracias. Para poder comprender si hay o no hay y qué tipo habría de cambios o transformaciones a nivel social y cultural a partir de la despenalización del aborto en Colombia, creo que desde una perspectiva antropológica habría que mirar concretamente cuáles son todas las percepciones que entran en choque, porque literalmente es un choque en lo que tiene que ver con la percepción del cuerpo, de la vida, de la salud, de la privacidad y de la intimidad a diferentes niveles. Es ya sabido desde hace mucho tiempo que hay un gran desfase entre la norma y el poder que puede llegar a ejercer esa norma sobre la sociedad.
En otras palabras, lo que está escrito en un papel muchas veces no se ve reflejado en la realidad. Digamos que Colombia se ha esforzado mucho en los últimos años en reforzar todas las políticas de educación relacionadas con la sexualidad y con las relaciones sexuales a diferentes niveles. Y uno de los factores que se consideraba como quizá una de las fuentes o de las causas por las cuales había embarazos no deseados en Colombia era la educación, pero eso también ha cambiado en los últimos años y las cifras de educación de mujeres entre los 15 y los 49 años son bastante elevados. Entonces sigue la pregunta estando presente. ¿Por qué en Colombia sigue habiendo embarazos no deseados y sigue habiendo, por lo tanto, abortos, sobre todo realizados en la ilegalidad, teniendo en cuenta que esos factores que habían sido considerados como sus causas han sido mejorados? Y en realidad es que justamente pareciera que no hay una aproximación para entender cómo la gente concibe su propio cuerpo, cómo le da un uso muy particular en relación a la sexualidad activa y sobre todo cómo entran en choque una serie de elementos que no son solamente concepciones religiosas o ideológicas, sino que van mucho más allá en lo que sería la vida cotidiana. También hay que tener en cuenta que en un sistema patriarcal como lo es Colombia, las violaciones intrafamiliares e incluso por fuera de la familia son muy frecuentes, desgraciadamente. Y esto también hace parte de una de las razones más fuertes por las cuales hay embarazos no deseados en Colombia. Y es algo que también se ha trabajado a partir de la norma. Muchas veces en casos, en años anteriores, se había dicho que una de las razones principales por las que se quería legalizar el aborto era justamente por el alto número de casos de violaciones que había en Colombia. Pero de nuevo, la pregunta es, si hay violaciones, entonces, ¿cómo trabajar esa situación para tratar de evitarlo? En realidad es algo que, por ejemplo, los grupos feministas vienen haciendo de diferentes maneras, pero que no se va a cambiar de un día para el otro. Entonces, si vuelvo a la pregunta, ¿qué cambios o transformaciones a nivel social o cultural se pueden ver reflejados con esta despenalización? En realidad no creo que haya muchos cambios por lo que digo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, es decir, el papel, la norma está muy alejada de la realidad y la realidad sigue su curso tranquilamente. Mientras no haya esta aproximación a la vida cotidiana de la gente, a esta que podríamos llamar micropolítica del cuerpo, es decir, cómo cada persona ejerce una vida cotidiana con su cuerpo, le da un sentido particular y además cohabita con otros sentidos del cuerpo a su alrededor, pues realmente no se va a entender mucho. La gente sabe cómo utilizar los métodos anticonceptivos, pero aún así decide no utilizarlos en muchos casos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Habría que hacer desde una perspectiva antropológica una serie de investigaciones que nos permitan entender cómo se ejerce el poder del cuerpo a través de la sexualidad, cómo se comparte sexualmente en Colombia. Digamos, dejando de lado todo lo que decía hace un momento, relacionado con las violaciones sexuales intrafamiliares o por fuera de la familia. Esa sería mi perspectiva desde un punto de vista antropológico. Mi opinión sobre los cambios o transformaciones que se puedan dar a nivel social y cultural a partir de la despenalización del aborto en Colombia, pues no es como tal cambios o transformaciones, es lo que entra a regularse sobre este aspecto. Finalmente, siempre se ha practicado el aborto, solamente que no de manera regulada o vigilada, por decirlo así, por una entidad, que corresponda al sistema de salud. Por el contrario, creería yo que los cambios, en vez de ser negativos, serían positivos. Se reducirían las muertes de las mujeres que se practican abortos en lugares donde no tienen las condiciones para hacerlo y generaría quizás un poquito más de conciencia a la hora de entrar a mirar los métodos de planificación y de ser responsables con ellos, para no tener que, o para no acudir al aborto
como método para no procrear. La tercera pregunta entonces es, ¿usted qué edad considera propicia para que una adolescente se realice un IVE, interrupción voluntaria del embarazo, teniendo en cuenta su desarrollo físico, mental y emocional? Adelante, vamos a escuchar a nuestros participantes. Desde mi opinión profesional, como abogada y no como psicóloga, quien creo tendría los criterios suficientes para hablar sobre el desarrollo físico, mental y emocional de una adolescente que tome la decisión de realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, yo creo que más allá de evaluar cuál sería su desarrollo físico, mental y emocional para practicarse de manera voluntaria un aborto, es pensar en de qué forma puede la sociedad, puede el sistema de salud orientar y prevenir embarazos en adolescentes. Si una adolescente está embarazada, tiene la capacidad de procrear, considero yo, tiene la capacidad de decir que no desea llevar a término ese embarazo. Entonces, la parte del desarrollo físico, mental y emocional es muy difícil para mí determinarla porque no tengo los criterios para establecerlos, pero sí pensaría que si a un adolescente o en un adolescente ocurre un embarazo es porque está perfectamente capacitada para decidir si quiere o no llevar a término su embarazo. Creo que la pregunta sobre una edad correcta para que una mujer se realice una IVE es una pregunta un poco complicada, porque yo no creo que haya una edad correcta para realizar un aborto. No es algo que queramos tener o hacer todos los días. Y creo que además hay muchos factores que incluyen, que influyen, perdón, en la situación, desde una perspectiva de la salud física de la persona, hasta los potenciales del cuerpo de la persona, hasta la manera en la que se relaciona culturalmente con su entorno, socialmente, biológicamente, en fin, hay demasiados factores que desde un punto de vista antropológico impedirían decir, es que es mejor hacerlo antes de tal o cual edad. Eh, Desgraciadamente en Colombia, como las cifras de violación sexual son tan altas, hay niñas de menos de incluso 10 años que pueden quedar en embarazo y pues en muchos casos se considera que sería pertinente abortar por las consecuencias a nivel social, cultural, físicos, psicológicos que podrían tener el impacto tanto en la niña como en el hijo que ella pudiese tener. Pero justamente eso es lo que habría que tener en cuenta en términos sociales y culturales. ¿Cuál es el impacto real que podría tener el hecho de tener o no eh, un o una hija, un hijo o una hija, en caso de ser un menor de edad? De nuevo, desde un punto de vista antropológico también es interesante analizar esto de qué significa ser mayor o menor de edad. Políticamente, en la historia de la humanidad y en los diferentes países eso se ha regulado de maneras diferentes. En algunos países se es mayor de edad realmente a los 21 años, en otros es a los 18, en fin. Y esto en términos relacionados con la sexualidad incluso va mucho más allá y nos mete en cuestiones de la pedofilia. Pero sí justamente permite empezar a generar reflexiones sobre cómo se maneja la sexualidad. Ahora, por ejemplo, en casos de casos que no fueron violaciones y que fueron relaciones sexuales consentidas, esto genera muchas discusiones y muchos debates también, porque si una persona es considerada como menor de edad, entonces hay una percepción sobre ese ser humano que no es capaz de tomar decisiones por sí mismo y que por lo tanto puede ser influenciable y que por lo tanto el poder que puede ejercer sobre su cuerpo no recae sobre sí misma, sino que recae sobre una persona que hemos llamado adulto responsable del niño. Entonces hay una percepción ahí que es complicada social y culturalmente y políticamente de trabajar, que tampoco ha sido, digamos, revisada en términos antropológicos porque genera muchos debates a nivel moral y ético. Pero volviendo sobre la pregunta inicial, justamente si existe una edad correcta para que una mujer se realice una IVE,
creo que no se puede hablar en términos de correcto o incorrecto, porque los factores son tan variados y tan amplios que no se pueden establecer generalizaciones en ningún caso, eh, porque los casos realmente son muy específicos cada vez desde un punto de vista antropológico. Para ti, ¿desde qué momento el embrión puede considerarse un ser consciente y sintiente? ¿Y cuál es tu opinión profesional en cuanto al tiempo máximo establecido por la Corte, hasta las 24 semanas, para la realización de una interrupción voluntaria del embarazo? Considero que prima el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. En Colombia se considera persona a aquel que se separa por completo de la madre, se desprende del cordón umbilical y ha respirado por lo menos un instante. En ese momento, esa persona se considera persona para el ordenamiento jurídico colombiano. El nasciturus, que es quien ha nacido y aún no se ha desprendido de su madre, todavía no es considerado persona en Colombia, y menos aún el feto, es decir, el bebé que está por venir. En ese sentido, en tanto aún depende del cuerpo de la madre su subsistencia, decisión de la madre el decidir sobre su cuerpo. Adicionalmente, porque no solamente está el tema de dar a luz, sino de criar un hijo, de lo que implica eso para el desarrollo y para las posibilidades de desarrollo de una mujer más adelante. Entonces, todas las vidas bienvenidas, pero siempre vidas planeadas, siempre vidas que sean deseadas, no vidas impuestas, porque serán parte de los círculos de miseria y maltrato de este país. Adicionalmente, se trata de un asunto de salud pública. El aborto existe y existirá con o sin despenalización de una conducta que no es punible hoy por el ordenamiento jurídico colombiano. En ese sentido, estamos hablando de prácticas de abortos ilegales para mujeres que no tienen acceso a estas posibilidades, y el sistema de salud pública en Colombia debería garantizar la vida y la salubridad de estas mujeres. Entonces, la decisión de la Corte, bienvenida, en la medida en que va a posibilitar el acceso al derecho, el acceso a la igualdad, a la equidad de las mujeres para que sean atendidas por el sistema de salud cuando es una decisión sobre su cuerpo. Frente al momento en el cual el embrión puede considerarse un ser consciente y sintiente, voy a dar mi opinión de manera profesional como abogada y no como médico, pues no tengo los criterios para establecer desde la ciencia médica en qué etapa el embrión puede ser consciente y sintiente. Y mi opinión profesional va dirigida a que si la Corte tomó la decisión de hacerlo hasta las 24 semanas, lo normal es que se haya instruido sobre el tema, lo haya consultado con profesionales de la salud y con la ciencia médica para poder tomar esa decisión hasta este tiempo, y frente a eso pues no tengo nada que opinar, respeto absolutamente la decisión. Para poder considerar cuál es el momento en que un embrión se considera un ser consciente, debería poder tener criterio médico, que no lo tengo. Como ingeniero o como persona, considero que hay múltiples estudios que dicen diferentes fechas. Unos dicen 16 semanas, otros 24, otros inclusive dicen que es postparto, después de un tiempo que empiezan a tener sensaciones que consideramos humanas. El punto creo que es simplemente un consenso que deberían llegar los médicos a través de pruebas y un método científico de considerar realmente cuándo hay lo que consideramos sensaciones o emociones de ser consciente. Y previo a esa conclusión, a las semanas que digan, establecer el límite. Dando continuidad con las preguntas, la siguiente pregunta para los profesionales sería: ¿cuál sería el mensaje que le gustaría expresarle a Colombia con respecto a este tema de la despenalización del aborto en la semana número 24? Desde la antropología, el mensaje que se suele pasar a las personas que no conocen sobre las ciencias sociales o sobre la antropología en específico es tratar de adoptar una percepción sobre cualquier tipo de tema, no solamente el aborto o la despenalización del aborto, sino cualquier tema, desde una perspectiva que busca la neutralidad, es decir, tratar de apartarse un segundo sin caer en juicios de valor y tratar de mirar cómo analizar el fenómeno o el problema que se está estudiando desde una perspectiva un poco más neutral, aunque
Hay muchas teorías y muchas hipótesis que dicen que es imposible realmente llegar a una objetividad absoluta, y yo en eso estoy de acuerdo, pero en este caso es interesante. ¿Por qué? Lo que decía respondiendo a algunas de las otras preguntas es lo siguiente, es si nosotros no tratamos de dialogar y de crear espacios de diálogo y de reflexión sobre la manera como individualmente y grupalmente le damos un sentido a nuestros cuerpos, a la manera de tener relaciones sexuales con los cuerpos, a la higiene, a las concepciones de la vida y de la muerte, vamos a continuar como en esta lucha eterna de toma de partidos en las que independientemente de los argumentos que tengan cada uno de los lados, nunca se va a llegar realmente a una conciliación. Sino que se van a quedar cada uno a sus lados y la gente podría literalmente llegar hasta el final de sus vidas pensando lo mismo. Si se quiere llegar a un encuentro para la construcción de nuevas formas de pensamiento, para poder construir formas de interacción en paz, hay que realmente pensar en esos espacios de diálogo y pueden ser unas cosas muy sencillas, no necesariamente muy formales, es tomémonos un café. Como decía el comercial en alguna época, seamos amigos. Tomémonos un café, un té, hablemos. Hablemos alrededor de lo que nos preocupa, hablemos alrededor de los miedos que tenemos y tratemos de ir un poco más allá de simplemente describir o expresar y caer en juicios de valor. Esto no está, yo no estoy diciendo que estoy por o en contra del aborto o de la despenalización del aborto, en cualquiera de los casos. Lo que estoy diciendo es que de uno o de otro lado, lo importante es abrir comunicaciones, abrir canales de diálogo para tratar de entendernos, tratar de ponernos en los zapatos de los unos y de los otros, para que sea más fácil avanzar de esa manera. La antropología dice que, algunas de las teorías dicen que somos mundos posibles. Todo lo que hemos vivido en nuestras vidas, toda nuestra historia individual, hace que veamos el mundo de una manera muy específica. Y como las otras personas no vivieron el mundo de la misma manera, hemos creado cada uno y cada una de nosotros un mundo que es posible, que convive con todos los otros mundos posibles. Y si nosotros no logramos crear puentes entre esos mundos posibles que conviven, pues siempre habrá choques y siempre será muy difícil tratar de continuar y de avanzar en paz en la vida que tenemos. Entonces, desde la antropología lo que se propone, el mensaje que se da siempre es establecer canales de diálogo, hablar la palabra, promover la palabra y decir, vamos a conversar, vamos a entendernos mutuamente y vamos a tratar de hacerlo pacíficamente. Me gustaría expresarle a la sociedad colombiana respecto a la despenalización del aborto hasta la semana 24, básicamente que es una decisión personal, que no tiene la sociedad en general por qué opinar sobre lo que decide una persona hacer con su cuerpo y con su vida. Que en Colombia se han practicado abortos desde siempre, que lo único que cambia con la sentencia de la Corte Constitucional es que ahora va a ser una práctica regulada por el sistema de salud del país y que se va a hacer con todas las facultades y los criterios y las instalaciones pues correctas para hacerlo sin poner en riesgo la vida de las mujeres que decidan practicarse un aborto voluntario. Adicionalmente, considero que no podemos nosotros opinar o entrar a debatir cuáles son las condiciones de cada una de estas mujeres que quieren interrumpir su embarazo de manera voluntaria, porque no todos vivimos bajo las mismas condiciones. Muy posiblemente quienes acuden a estas prácticas son personas que no tienen la capacidad de ser madres y tristemente en este país no se dan las condiciones necesarias para poder crear hijos siendo madres cabezas de familia. Muchas de las mujeres que se practican aborto son mujeres que no tienen los apoyos de los padres de esos hijos, que no tienen apoyo de absolutamente nadie y que para ellas tener un hijo podría verse o ser para ellas en sí más irresponsable. Yo soy mamá, fui mamá consciente con el deseo de tener a mi hija y no me siento en la capacidad de juzgar
o siquiera de limitarle a otras mujeres el derecho de decidir no ser mamá. Eso le corresponde a cada una desde lo que considere pertinente en su momento. Finalmente, queremos concluir con la siguiente pregunta. ¿Usted qué piensa de que una adolescente, joven o adulta no tenga que ir a la cárcel en Colombia por practicarse un IVE, interrupción voluntaria del embarazo? Yo pienso que el hecho de que una mujer no tenga que ir a la cárcel por practicarse una interrupción voluntaria del embarazo durante las 24 semanas de gestación es un logro inmenso que ha obtenido Colombia. Estamos respetando las decisiones de las mujeres, estamos protegiendo mujeres que quedan embarazadas sin desearlo, no solamente porque tuvieron un desliz o porque no usaron bien su método de planificación, sino porque tristemente en este país las mujeres quedan embarazadas por abusos de sus esposos y no pueden ir a denunciarlos. Por esa razón es que la sentencia anterior no cubría este tipo de situaciones, porque para poderse practicar el aborto tenían que denunciarlo. En estos momentos y bajo estas condiciones, esas mujeres pueden hacerlo de manera voluntaria y teniendo el apoyo del sistema de salud de este país para realizarlo de manera segura. Pienso que en las cárceles hay muchas mujeres que tienen sueños frustrados, que quizás en el momento que se practicaron el aborto lo hicieron con mucho temor de ser precisamente juzgadas por una ley que ha sido muy fuerte con una mujer que ha decidido abortar por las condiciones de vida que tiene y por las decisiones propias y no con lo que realmente genera conflictos dentro de la sociedad. La práctica de un aborto es individual, no corresponde a una sociedad determinarla o no, ni le compete a una sociedad definir si esa mujer está actuando bien o no, es de cada una y lograr esto para mí es muy importante y es un verdadero respeto al principio de progresividad que debe regir siempre las decisiones de la Corte Constitucional. En el caso de que el aborto estuviera relacionado justamente con la idea de ir a la cárcel por realizarlo, por llevar a cabo una interrupción voluntaria de embarazo, ahí entramos también en una serie de discusiones interesantes desde un punto de vista antropológico. Primero está esta noción del castigo, el castigo que está asociado a la prisión y todo lo que conlleva esa idea de prisión, de confinamiento, aislamiento, de lo que podríamos llamar la sociedad o el grupo social. Hay muchas propuestas y muchos estudios contemporáneos que dicen que en realidad eso genera muchos más problemas que soluciones, entonces, por un lado. Y por el otro, decir que una persona que justamente ha tenido muchas dificultades en su vida, que además tuvo que enfrentarse a una situación tan difícil en términos personales y sociales como la de tomar la decisión de llevar a cabo una interrupción voluntaria de embarazo, llevarla a un confinamiento generaría seguramente, esto sí no es posiblemente, esto sí seguramente, muchos más problemas en su vida y no resolvería el problema de fondo, que es una vez más un choque de percepciones entre lo que se considera como lo bueno y lo malo en relación con el cuerpo, en relación con las relaciones sexuales del cuerpo. Entonces volvemos justamente a una disputa moral sobre lo que debería o no hacerse en una u otra sociedad. Entonces, digamos que la pregunta también es complicada porque se plantea de tal forma, ya hay un sesgo en la pregunta que se plantea, de qué pienso si una persona se va para la cárcel después de haber realizado una interrupción voluntaria de embarazo, como si fuera una cosa obvia necesariamente. Yo creo que hay que tener cuidado con la manera de plantear la pregunta en ese sentido, sino más bien cómo pensar justamente en la relación entre la norma, el poder que ejerce la norma y la manera de llevar a cabo el respeto de la norma.
Pero eso no va a funcionar de ninguna manera si no hay una reflexión alrededor de la norma en sí misma. O sea, ¿qué estamos entendiendo por una norma? ¿Para qué sirven y por qué lo estamos haciendo? Porque hoy en día, como ya lo dije en un momento anterior, del dicho al hecho hay mucho trecho y la norma está muy alejada de la realidad. Entonces hay que hacer más estudios, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando con la vida de las mujeres que deciden tomar ese tipo de decisiones en todos sus contextos posibles antes de caer fácilmente en este aislamiento obligatorio que es el de enviar a una persona a prisión. Ese es mi punto de vista sobre la relación entre la penalización o despenalización del aborto y la prisión. Creo que hay que tomar ese asunto con pinzas. El debate sobre la existencia de una prisión también ha sido largo y tiene también muchos asteriscos que hay que tener en cuenta, pero es muy problemático enviar a una persona a prisión independientemente de su edad eh, por una cuestión relacionada como estas. Entonces, esto nos lleva también justamente de nuevo a las concepciones sobre lo que es la vida y la muerte, qué significa, o sea, el hecho de que una persona considere que una IVE es un asesinato, nos invita justamente a tratar de ponernos en los zapatos de esa persona y decir, ¿por qué esta persona está asociando esas dos cosas? ¿Qué es lo que le da sentido a esa asociación? ¿Y cómo podemos crear un diálogo para tratar de vivir y cohabitar en paz? Eso es lo que creo que habría que pensar. Por lo menos desde un punto de vista antropológico, eso es lo que se puede decir. Pienso que un adolescente o una mujer adulta no debe pagar con cárcel el practicarse un aborto. Las condiciones sociales varían de cada caso en cada caso. Y si la decisión fue realizarse un aborto, creo que se debe respetar. Debe respetarse cuáles fueron por qué, las razones de la toma de decisión. Eh, y avalo y creo que es mejor aceptarlo como sociedad y procurar unas condiciones óptimas en que se puedan practicar estos abortos a hacerlo de forma clandestina poniendo la vida de la madre también en riesgo. Bueno, para todos nuestros oyentes finalizamos con este significativo encuentro, no sin antes agradecer a los 4 profesionales invitados por participar en este espacio con un tema tan sugerente como enriquecedor al tener la oportunidad de escuchar sus valiosas opiniones profesionales.